que los que ya ingresaron el día de ayer, pues no deben ingresar hoy. Recordarles que son 5 días que se dan, pero es para que ustedes tengan la oportunidad de ingresar cualquiera de esos días. Vale, los que ingresaron ayer, pues no ingresan ya hoy. Para el mes de mayo, los temas que tenemos para dar son prevención en consumo de alcohol, droga y tabaquismo, a cargo de la ingeniera Shirley Tatiana Castro. Riesgo físico por HSQ, por Margarita, quien les está hablando, y prevención del riesgo eléctrico por nuestra asesora de la ARL, Karen Suaza. Recordarles que si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pueden levantar la mano y se le habilita el micrófono. Al finalizar la jornada se les habilita el micrófono por si tienen alguna pregunta. Al finalizar la jornada de capacitación se envía el link de asistencia y evaluación. No siendo más, damos paso a nuestra asesora Karen Suaza con el tema prevención en riesgo eléctrico. Listo, muchas gracias Margarita, muy amable. Buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando todos bien. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Prevención del riesgo eléctrico, darles a conocer a ustedes el concepto, ¿cierto? Las consecuencias que nos genera tener en una exposición directa o indirecta con el peligro. Qué normas de seguridad debemos de tener presente. Y pues por último, un mensaje de cierre, pues para reflexionar. Entonces vamos a iniciar observando este video para que contextualizando de la importancia de la prevención del riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico. Los accidentes eléctricos representan solo el 0,5% de los accidentes de trabajo, pero sus consecuencias suelen ser muy graves. Un 15% de los accidentes eléctricos provocan la muerte de la persona trabajadora. Las principales lesiones que pueden producirse como consecuencia de un accidente de origen eléctrico son muerte por fibrilación ventricular, muerte por asfixia, quemaduras internas y externas, mortales o no, efectos tóxicos de las quemaduras, bloqueo renal, embolias por efecto electrolítico en la sangre, lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, etc. La existencia de los riesgos eléctricos es debida a: la electricidad no es perceptible por todos los sentidos, únicamente por el tacto. La rutina y despreocupación en su uso, pensar que nunca pasa nada. La falta de formación e información, la falta de prevención. No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no se tiene la formación y autorización necesarias para ello. Para evitar los riesgos derivados de la electricidad, se deben seguir unas normas básicas contra riesgos eléctricos. Estas son: realizar inspecciones periódicas y un adecuado mantenimiento. Las reparaciones solo las podrá realizar personal cualificado. Respetar la señalización. Introducir medidas de protección, puesta a tierra, diferenciales. No superar la potencia para la que se ha diseñado la instalación. No manipular instalaciones o aparatos eléctricos húmedos. Informar inmediatamente de las anomalías o fallos y desconectar los equipos. Utilizar equipos de protección colectiva, banquetas aislantes, alfombras no conductoras e individual, guantes de goma, calzado aislante, etc. No utilizar de manera continua aparatos provisionales, ejemplo, ladrones. Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola de fuentes de tensión. Comprobar mediante un verificador la ausencia de tensión. Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos. Las herramientas manuales deben estar convenientemente protegidas frente al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. Toda máquina portátil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el doble aislamiento. Listo, chicos. ¿Qué les pareció el video? Sí, listo. Bueno.
Listo, chicos. Bueno, aquí me dieron un ok. Pueden escribir en el chat qué les pareció el video, qué mensaje les dejó el video, si conocían esto, el concepto así de electricidad, las consecuencias. Una de las fatales es la fibrilación ventricular, que las vamos a revisar ahorita en la presentación. Listo. Entonces, en conclusión, los riesgos eléctricos están relacionados con el manejo inapropiado de las fuentes de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Si no le estamos dando una buena manipulación a estos dispositivos, vamos a generar contactos eléctricos por accidente y por ende vamos a acarrear daños, quemaduras, lesiones leves, graves y por último pueden haber fatalidades. Aquí nos dan unos ejemplos: cables descubiertos, líneas recargadas, fallas de fusibles o de puesta a tierra. Entonces, esos son los ejemplos de que le estamos dando un manejo inapropiado a las fuentes de energía y por eso es que se generan los riesgos eléctricos. Hay dos tipos de clases de corriente eléctrica. Hay una corriente continua y hay una corriente alterna. ¿Sí? La corriente continua es aquella donde los electrones van en un solo sentido. Acá nos da un ejemplo, las baterías, las pilas, ¿sí? Entonces esta corriente eléctrica es menos dañina, menos peligrosa. La corriente alterna ya varía y cambia continuamente de sentido, ¿cierto? El número de veces que se produce un cambio completo de sentido en un segundo. Pues estos ya van pasando en forma de ciclos que se denominan frecuencia y se ve reflejada por las plantas de generación eléctrica, que son ya sistemas más elaborados, mucho más robustos, ya que tienen o cuentan con una mayor capacidad de energía obtenida principalmente de equipos alimentados por combustibles, por fuerza hidráulica, térmica, nuclear, de acuerdo a las necesidades o la condición del consumo. Entonces, si pueden observar, la corriente alterna, pues es una corriente mucho más alta, ¿cierto? Que va a generar temas de daños más graves, inclusive fatales, a comparada de la corriente continua, que es aquella en donde solamente los electrones van en un solo sentido, como por ejemplo las baterías. Entonces, hay dos tipos de tensión en la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la tensión? Pues es el nivel del voltaje al cual podemos estar expuestos, ¿cierto? Entonces, por lo general, nosotros estamos expuestos a tensiones residenciales que no superan los 440 voltios. Entonces, la baja tensión es aquella igual a o menor a 1500 voltios en corriente continua e igual o menor a 1000 voltios en corriente alterna, ¿sí? Para que lo tengan presente. Si es menor de 1500, ya sabemos y lo podemos denominar que estamos expuestos a baja tensión. La alta tensión ya es aquella mucho mayor, de 1500 voltios en corriente continua y de 1000 voltios en corriente alterna. ¿Listo? Para que lo tengan presente y lo sepamos diferenciar. Por lo general, en las inspecciones, cuando uno revisa en los puestos de trabajo del vigilante, una de sus funciones es manipular los tacos de electricidad. Pero estos tacos no se encuentran señalizados, no sabemos qué tipo de corriente manejan, si es continua, si es alterna, no sabemos el nivel del voltaje porque apenas nos colocan como que peligro riesgo eléctrico, pero no tenemos identificado el voltaje que circula por esta red. Entonces, ojo, tarea, pregunten antes de manipular estas tomas corrientes, estos fusibles, estos tacos, porque es muy importante saber ustedes a qué tipo de corriente van a estar expuestos, a qué tipo de tensión, ¿cierto? Si es alta, si es baja tensión. Por lo general, siempre uno encuentra en las inspecciones puestos de trabajo sin señalizar el voltaje. Tienen señalizado el riesgo eléctrico, pero no tienen demarcado el voltaje que manipula ese fusible o ese tablero eléctrico, ¿cierto? Entonces es muy importante que recomendemos en los puestos identificar el tipo de voltaje que se manejen. ¿Dónde y por qué se originan condiciones de riesgo eléctrico? Bueno, donde especialmente por diseños inadecuados de las instalaciones eléctricas, ¿cierto? Si ha quedado mal diseñada, pues puede estar generando riesgo. Por falta de mantenimiento, definitivamente
utilizan esos cuartos de electricidad como desván. Lo digo específicamente porque esta mañana mirábamos en un puesto de trabajo que el cuarto eléctrico estaba prácticamente invadido por temas de residuos. Nos decían que era algo temporal, que mientras llegaba el señor de los residuos, pero pues esa no es la idea, que cojan estos espacios en donde hay fusibles, en donde hay tacos eléctricos para guardar insumos, ¿cierto? Que pueden ser combustibles y puedan generar un conato de incendio. Entonces, importante, en donde tengan ustedes que ingresar y haya dispositivos eléctricos, pues que no haya un material ajeno al área, que no hayan residuos, que no hayan latas, que no hayan cartones, que no haya desorden en su alrededor, pues porque esto también genera que las instalaciones se vayan deteriorando, que haya sobrecarga, ¿cierto? Que pueda haber un conato de incendio, que pueda haber una chispa y que constituya algún peligro. Todo esto constituye fuentes de riesgo que pueden generar dos tipos de accidente, ¿cierto? Si encontramos unas instalaciones con falta de mantenimiento, sobrecargadas, con elementos temporales. Como lo decía el video, decía, no coloquen, no conecten elementos temporales a estas instalaciones. ¿A qué se refiere? A que uno conecta estas multitomas que tienen, por ejemplo, la apertura de 5 aparatos que usted puede ir a conectar. Estas multitomas pueden generar una sobrecarga y por ende una chispa que me va a llevar a un conato de incendios y a su alrededor hay residuos combustibles como el cartón, como la chatarra, como el papel, ¿cierto? Entonces, esto nos puede generar un accidente. Cuando llegamos a los accidentes eléctricos, pues pueden producirse por dos formas. La persona puede sufrir una descarga por un contacto directo o por un contacto indirecto. ¿Cuándo son los contactos directos? Pues la persona manipula, ¿cierto? Dos partes activas de materiales y equipos, denominándose pues cualquier parte activa, cualquier elemento de los equipos bajo tensión normal. Entonces, hay unos ejemplos. Contacto directo con dos conductores activos de una línea. ¿Esto cuándo se ve? Los circuitos bifásicos y trifásicos tienen dos o tres conductores activos respectivamente. Al entrar en contacto con dos de estos se produce este tipo de contacto, ¿cierto? Ahí lo pueden ver en la imagen. Hay una persona manipulando en cada una de sus manos. Ahí están manipulando un circuito trifásico, si lo pueden observar, tiene tres paticas la acción. Es bifásico cuando solamente son dos paticas la de la conexión. Entonces, cuando entran ustedes en contacto directo con este tipo de sistemas, pueden generar, si se genera o una descarga, pues ya sabemos que fue un contacto directo. Cuando hablamos de contactos directos con un solo conductor activo de línea y masa o tierra, se puede observar cuando de forma involuntaria o de forma accidental, como trabajadores, ustedes ingresan sus dedos a una línea activa de un tomacorriente, ¿cierto? Entonces, ojo, prohibido meter sus dedos a las líneas activas de los tomacorriente, ni por curiosidad, ni porque voy a revisar si está funcionando la tomacorriente aquí colocando mis dedos. No, eso nunca lo hagan, porque se puede presentar también un contacto directo por un conductor activo de línea y masa o tierra, así se le denomina. Esto, en el mercado venden muchas protecciones que usted le puede colocar a la toma corriente para evitar eso en caso de que sus hijos, los niños en la casa, también por curiosidad, vayan a ingresar los dedos ahí a la toma corriente. Venden unos dispositivos de protección que usted los ingresa ahí a la toma corriente y lo que genera es que se tape estos orificios. Listo. Descarga por inducción. Cuando hablamos de descarga por inducción, listo. Aquí hacemos referencia a aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente, ¿cierto? Sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de una instalación. Entonces, ahí hablamos ya de choques eléctricos. Descarga por inducción son aquellas que ustedes están
directamente tocando partes que están protegiendo un sistema eléctrico y este sistema eléctrico tuvo una falla, alguna avería, entonces ahí pueden tener ustedes una descarga por inducción. Ahora hablemos de contactos indirectos. ¿Cuándo se presentan estos contactos indirectos? Se producen por un efecto, ¿cierto? Un fallo en un aparato receptor, un accesorio, desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de estas. Por esta causa, las personas entran en un contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales pues no debería tener tensión. Son aquellas estructuras que usted dice, no, pues es que acá como que imposible que llegue la tensión, pero de una u otra forma la corriente eléctrica puede circular por estos materiales y pueden llegar a activarlos, a energizarlos, ¿cierto? Entonces hay una corriente de derivación, se presenta una situación dentro de un campo magnético y muchas veces estos contactos indirectos lo que generan son arcos eléctricos, ¿cierto? Al cual nosotros también podemos ser inmersos y podemos actuar ahí como conductores de la energía y generar también quemaduras e inclusive la fibrilación ventricular. ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano es atravesado por la corriente? Entonces aquí lo expresamos bajo la ley de Ohm, como lo pueden observar. Acá de forma ilustrativa nos dicen qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos en contacto con la corriente, ¿sí? Entonces, acá nos lo relacionan matemáticamente. La intensidad que está representada por el amperio, ¿cierto? Es igual al voltaje, que son los voltios, sobre la resistencia de un circuito eléctrico. Entonces, aquí con dibujitos, que es mejor que ustedes lo puedan interpretar. La intensidad es esta caricatura de color amarillo que está interpretada por un amperio, ¿cierto? La intensidad, perdón, la intensidad está aquí interpretada por el dibujito del color verde. El voltio es el que lo lleva, ¿cierto? El voltaje es el que le da la velocidad a la intensidad y la resistencia es la que actúa como un sistema de freno y la que le dice, ojo, no debe circular acá por el cuerpo o debe circular por el cuerpo si no hay resistencia, ¿cierto? Esta es la resistencia en la que nos dice el nivel del daño que puede presentar el cuerpo humano. Si no es alta la resistencia, pues más daño, ¿cierto? Pero si tenemos una buena resistencia, va a ser menos el daño que va a generar el voltaje al ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan el nivel de voltaje al cual van a manipular en el puesto. ¿Qué voltaje yo estoy manipulando? Si es un voltaje bajo, si es un voltaje medio, si es un voltaje alto. Porque de acuerdo a ese nivel de voltaje es que pueden generar a ustedes daños en un contacto directo y es el que le puede determinar qué tipo de elementos de protección personal debe utilizar para que haga este papel de resistencia. Entonces, entre mayor resistencia, pues menos daño va a generar la energía al pasar por su cuerpo, ¿cierto? Porque la intensidad del amperio es el que va a circular, va a atravesar el cuerpo con ayuda del voltaje. Entonces, si la resistencia es menor, pues va a haber una fibrilación ventricular cuando la energía vaya a ingresar a su cuerpo. Por lo general, siempre esta energía, la corriente, va a atravesar el corazón. Entonces, ¿qué es una fibrilación ventricular? El video también les dijo que es una fatalidad, en pocas palabras. Son las contracciones asincrónicas del músculo cardíaco, ¿cierto? Del corazón que se pueden producir por el paso de la corriente eléctrica de una cierta intensidad y duración a través pues, de este músculo, a través del corazón. Entonces, ojo, recuerden que la intensidad tiene mucha relación con el tema del daño que puede generar en el cuerpo la corriente eléctrica. Efectos de esta fibrilación, se interrumpe la irrigación del cerebro, ¿cierto? O sea, no hay un buen funcionamiento del cerebro, se empieza a bloquear. Esto también el corazón no puede bombear de forma adecuada la sangre, se produce un estado de muerte aparente que puede durar algunos minutos, en los cuales es posible pues que el trabajador pierda conciencia, está expuesto a que lo resuciten prácticamente, se producen graves trastornos análogos a los que
a los de un síncope cardíaco, ¿cierto? A los de un infarto cardíaco en donde su corazón deja de funcionar por unos instantes y si se detiene la circulación a la altura de los centros nerviosos, pues se pueden producir lesiones irreversibles en ellos, ¿sí? Se pueden producir temas de parálisis, temas de trastornos de órganos súper importantes que ya no le van a volver a funcionar. Factores que inciden en el efecto de la corriente eléctrica cuando pasa por nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden? La intensidad, ¿cierto? La intensidad del amperio, la resistencia. Si ustedes no cuentan con elementos de protección personal, no cuentan con un buen sistema de aislante eléctrico, pues la resistencia también va a influir mucho en el daño que la corriente eléctrica le puede hacer, la frecuencia, el tiempo de contacto, ustedes frente a esa conexión, recorrido que hace siempre la corriente a través del cuerpo. Recuerden que el cuerpo es un conductor de la energía eléctrica, por ende, cuando ingresa la corriente, esta sale y por donde sale, por lo general, explota, ¿cierto? Entonces se han presentado muchos casos, por ejemplo, de un trabajador que accidentalmente tocó una línea que estaba energizada y esta línea transmitía como más de 400 voltios, le ingresó por su brazo derecho y al salirle por la pierna izquierda le explotó. Como consecuencia, pues una amputación de la rodilla para abajo, perdió su pierna, pues porque al paso de la corriente le explota esa pierna. Afortunadamente, pues el corazón no se vio tan inmerso en el, pero sí le generó un gran daño. La tensión también incide en este tema de el paso de la corriente por el corazón. Entonces, es elevado el riesgo de la fibrilación, ¿cierto? Porque por lo general la corriente siempre va a pasar por nuestro pecho, ¿cierto? Entonces aquí dice los recorridos que puede tener la corriente al paso, dice brazo, pierna, ¿cierto? Cuando lo que hablábamos, si ingresa por mi brazo y sale por si ingresa por mi brazo derecho y sale por mi pierna izquierda, pues muy posiblemente esta corriente eléctrica vaya a atravesar el corazón. El tórax, ¿cierto? Puede pasar por el tórax, salir por el brazo, puede ingresar por la cabeza y salir por la pierna. Sin embargo, en todos los casos pueden llegar corrientes elevadas al corazón y producir esta famosa fibrilación si la intensidad de la corriente es suficiente. ¿Qué quiere decir? Si la intensidad es alta y pues tenemos una poca resistencia. Normas de seguridad, entonces tenemos para disminuir la intensidad, ¿cierto? Para disminuir como este tema del voltaje al pasar por nuestro cuerpo, tenemos que aumentar la resistencia. ¿Y cómo aumentar la resistencia? Utilizando elementos de protección personal aislantes, utilizando un adecuado sistema de prevención del riesgo eléctrico, identificando a qué nivel de voltaje voy a estar expuesto, cuáles son los que tengo que estar manipulando, no alterar ni modificar, ¿cierto? Los dispositivos de seguridad al desconectar una clavija. Acá nos dan un ejemplo muy lógico que en muchas oportunidades hasta en nuestras casas la incumplimos. Cuando queremos desconectar, así sea la plancha, el equipo de sonido, el televisor, desconectar el cargador del celular, lo estamos haciendo jalando el cable y esto es un acto inseguro, ya que tenemos que ir directamente a la clavija del cable, al cabezote y desconectar este sistema eléctrico. Nunca jale del cable de la alimentación eléctrica porque ahí estamos empezando a deteriorar la toma corriente e inclusive el mismo cable. Desconecte estos cables cuando no estén en uso. Ojo, hay muchos incendios que se han materializado por dejar conectado ya sea el cargador del celular, ¿cierto? Por dejar conectado un ventilador que estaba en mal estado, por dejar conectado el televisor en muchas oportunidades también pueden generar corrientes o chispas eléctricas. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas generan una carga eléctrica así estén desconectados. Uno dice, pero ¿cómo el televisor sí está apagado? Perdona, sí estén apagados, pero ¿cómo el televisor está apagado va a generar a seguir consumiendo? Sí, ellos siguen consumiendo y siguen cargándose eléctricamente.
Los cargadores, pues ya sabemos todos que es un dispositivo súper delicado que no se puede dejar conectado sin el celular, porque también va a empezar a generar una sobrecarga y posibles chispas. No conecte equipos o aparatos si la toma corriente presenta defectos o no es la adecuada. ¿Qué quiere decir defectos? Que no tengan su buena protección, que los cables estén pelados, que no estén identificados, que estén como muy inadecuados al ingreso de la conexión. Manténgase a una distancia de elementos de tensión sin proteger. En el trabajo, si ustedes ven un sistema eléctrico que no está identificado, señalizado, ni mucho menos protegido, pues hay que guardar distancia, reportarlo al área encargada, pues para que le hagan el debido mantenimiento. Si se produce una avería, corte siempre la energía. Siempre hay que cortar la fuente de energía principal y colocar el interruptor desconectado, un aviso prohibido, mientras que llaman al personal encargado, ¿cierto?, de mantenimiento o al eléctrico para que haga el arreglo de la avería que se puede estar presentando. Importantísimo. Esto también es una recomendación en caso de una emergencia, en caso de sismo, en caso de inundación. Siempre le dicen a usted, vaya a la fuente de la energía eléctrica de la casa, de la residencia, de la empresa y desconecte todo, ¿cierto? Quite la alimentación de energía principal, pues para evitar daños mayores. Si usted llega a reemplazar algún fusible, pues cerciórese de que el nuevo es del mismo nivel de intensidad. Yo no le puedo colocar un fusible de 440 voltios a uno que donde estaba de 110 voltios. Entonces la diferencia va a ser abismal y por ende se van a generar choques. Si su aparato o máquina eléctrica ha sufrido algún golpe o se ha visto afectado por la humedad o productos químicos, pues haga que un electricista lo revise, ¿cierto? Haga que una persona competente pues ingrese. Destape este equipo, este aparato para que lo puedan dar, le puedan dar su mantenimiento. Así sea en el trabajo, pues reportarlo. Nunca abra las protecciones de los aparatos eléctricos y respete siempre las señales de advertencia. Si ustedes encuentran candados, hay señalización de prohibido no operar sin autorización, pues respetarlas. No mojar las instalaciones eléctricas, súper importante. En muchas oportunidades, de forma accidental, se nos cae agua en una toma corriente y después vamos y utilizamos la toma corriente. Entonces no hay que utilizar estos aparatos si están mojados. O si tiene usted las manos o los pies húmedos, tampoco hay que utilizarlos porque recordemos que el agua también es conductora de la energía. Entonces el agua va a generar que la resistencia disminuya y que aumente la intensidad de la corriente y se generen accidentes. Entonces, ojo, prohibido mojar las instalaciones eléctricas. Esto sucede mucho en los baños, por lo general cuando salen de la ducha, no se cercioran bien, no se secan bien el cuerpo y ya están conectando ya sea la plancha del cabello, ya sea la máquina para rasurarse y ahí en ese momento se han presentado muchos accidentes hasta fatalidades porque la persona no se secó bien antes de utilizar estos equipos eléctricos dentro del baño. ¿Listo? Entonces, estas son 5 reglas de oro para que ustedes sepan que trabajar con electricidad pues no es de un día para otro. Estas personas son debidamente capacitadas, deben de estar certificadas. ¿Por qué? Porque ellos deben de todos los días cumplir con estas 5 reglas de oro. Y estas 5 reglas de oro van relacionadas con el tipo de tensión. Por eso es muy importante, vuelvo y les digo, el tipo de voltaje al cual ustedes están expuestos. Es algo que pasan como tan inadvertidos y no se señaliza. Y lo importante de estos temas, de estas charlas, es que ustedes lleguen, revisen las tomas corrientes de su puesto, si están identificadas, señalizadas, y que ustedes pregunten, conozcan qué tipo de voltaje manejan para sí mismo, pues darles el manejo adecuado y evitar que se genere el riesgo eléctrico. ¿Listo? Entonces acá nos recuerdan la primera regla de oro, abrir todas las fuentes de tensión, enclavar los aparatos de corte, después verificar la ausencia de tensión. Siempre una segunda verificación es seguridad. Hay unos aparatos en el mercado que son los indicados para que el eléctrico verifica que hay ausencia de tensión y puedan intervenir alguna línea. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, ¿cierto? Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes, lo cual pues todos como trabajadores debemos de cumplir esta señalización. Entonces, por último, recuerde que la electricidad es algo que usted no puede ver,
Por eso la prevención de accidentes depende de la forma como se la manipule, ¿cierto? Depende, en sus manos está accidentarse o no accidentarse con efectos de la electricidad en el puesto de trabajo. Entonces, este es un mensaje de reflexión, el mensaje de cierre y espero pues que hayan entendido y puedan aplicar todas estas medidas de prevención en su puesto de trabajo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta, algún aporte? Si ustedes desean participar o aportar algo a la charla, lo pueden hacer o entendieron todo. ¿Quién desea participar? ¿Todo quedó claro? Jesús Valenzuela puede participar. Amelia, bueno, Amelia está, sí, todo claro. Ana Terán, listo. Ana Terán, gracias por su apreciación. Excelente explicación. Mire que estas recomendaciones nos sirven hasta en nuestras casas. En muchas veces no sabemos cómo manipular una toma corriente y estamos exponiendo hasta nuestros hijos al riesgo eléctrico sin darnos cuenta. ¿Listo? Todo quedó entendido. Jesús Valenzuela, muy bien. Listo. Muchas gracias entonces por asistir. Listo, Flor Guerrero, listo, muy bien. Bueno, listo, Margarita. Entonces, este ya Bien. es el mensaje de cierre. Gracias. Ah, muchas gracias, Karen. Nos vemos Bueno, mañana entonces. mañana sí, si Dios quiere, por el mismo canal a la misma hora. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Bueno. Chicos, ya les voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar a esta capacitación, el segundo día que tenemos del mes de mayo. El tema que vamos a tratar hoy pues es supremamente importante para nuestra seguridad y para nuestra salud en el trabajo, ya que muchas veces pues estamos expuestos a riesgos biológicos y no somos conscientes pues del qué peligro que estos presentan. Pues normalmente cuando escuchamos hablar de riesgo biológico, pues pensamos en virus, bacterias o enfermedades, pero también existen riesgos asociados como animales venenosos, como serpientes, arañas, abejas y pues otros tipos de animales que pues nos pueden generar un accidente. El objetivo de esta capacitación es que aprendamos a identificar los peligros, conocer las medidas preventivas, saber cómo actuamos correctamente en un caso de emergencia. El tema que vamos a hablar sobre el peligro fídico. Antes de empezar a hablar qué es un accidente ofídico, pues hablemos qué es un riesgo biológico. Pues el riesgo biológico pues hace la referencia a la posibilidad de que suframos algún accidente o alguna afectación de salud con organismos vivos o sustancias de origen biológico. Dentro de estos también encontramos los accidentes causados pues, por animales venenosos. Pues muchas veces como estamos en actividades laborales al aire libre, que tenemos que hacer el recorrido, entonces hay terrenos con maleza, con vegetación alta, con lotes abandonados, entonces pues existe la posibilidad de que encontremos serpientes, arañas, abejas. Aunque muchas personas no consideren que esto es un riesgo, pero sí es un riesgo y nos puede ocurrir un accidente. Por eso es fundamental fortalecer nuestra prevención y pues el autocuidado, ya que un accidente por mordedura o picadura pues puede generar incapacidades, hospitalizaciones o incluso pues nos puede poner en riesgo nuestra vida, ¿cierto? Entonces ahorita sí vamos a hablar qué es un accidente ofídico.
Pues el peligro ofídico es el riesgo de sufrir una mordedura por serpiente venenosa. Este tipo de accidente pues ocurre principalmente en caminos con malezas, terrenos húmedos, cultivos, en bodegas, en lotes abandonados y en lugares donde las serpientes puedan encontrar un refugio. Las personas que están más expuestas pues suelen ser los trabajadores como vigilantes, supervisores, muchas veces personal de mantenimiento o nosotros que hacemos recorridos en zonas abiertas. Generalidades del accidente ofídico. Pues anualmente en Colombia se registran aproximadamente 4.500 accidentes por mordedura de serpientes. Eh, ya que Colombia es uno de los países con mayor diversidad de serpientes en el mundo, ya que existen pues 300 especies distribuidas pues en diferentes regiones. Recordemos que muchas de estas especies pues habitan en zonas cálidas o húmedas, pues especialmente en vegetación alta o en terrenos que estén abandonados, ¿cierto? También recordemos pues que todas las serpientes no son venenosas, pero es importante pues evitar cualquier tipo de contacto, ya que muchas personas no saben diferenciarlas entre cuáles sí tienen venenos y cuáles no. Recordemos que también pues algunas serpientes son nocturnas, por esto hay que tener más cuidado. Otras que están ocultas durante el día, otras que se pueden esconder en troncos o en las malezas, en piedras o en huecos, ¿cierto? ¿Por qué ocurren esos accidentes? Pues porque muchas veces nosotros vamos y manipulamos una piedra, un hueco, nos acercamos demasiado y no miramos alrededor qué hay, ¿cierto? Sino que nosotros vamos y metemos la mano, corremos la piedra y muchas veces ahí está el peligro. Por eso tenemos que inspeccionar antes de mover o antes de meter nuestras manos a cualquier sitio. Pues existen diferentes condiciones pues, que aumentan el riesgo de sufrir un accidente ofídico. Por ejemplo, en la maleza alta, pues las serpientes utilizan esta vegetación pues para esconderse, ¿cierto? Donde hay acumulación de basura, ¿cierto? Pues los residuos atraen animales y pues esto generan que se hagan refugios. Muchas veces la falta de iluminación en la noche pues es donde aumenta más pues el riesgo de que las pisemos accidentalmente. Otro puede ser que no utilizamos nuestros elementos de protección personal, ¿cierto? Y otra, pues que introducimos nuestras manos en huecos o movemos troncos, ¿cierto? Por esto, entonces muchas veces no inspeccionamos, sino que movemos los objetos y ahí está el peligro. Por eso les digo que es tan importante inspeccionar nuestra área antes de iniciar pues aquellas labores. Pues existen unas medidas preventivas que es como son el uso de elementos de protección personal, ya que esto pues ayuda a disminuir pues el impacto de una mordedura. El uso de linternas en horarios de la noche para iluminar pues adecuadamente nuestro camino si está oscuro, ¿cierto? Es importante mantener el orden y el aseo, ya que las áreas limpias pues disminuyen los lugares de refugio, ¿cierto? Revisemos también nuestra ropa, nuestros zapatos antes de utilizarlos, para que no verifiquemos que no hayan animales ocultos. Y lo más importante, pues que nunca manipulemos una serpiente, ¿cierto? Nunca intentemos atraparlas, dejémoslas que ellas se vayan, ¿cierto? Porque a veces es por esto que ocurre este accidente. ¿Qué debemos hacer ante un accidente ofídico, cierto? No debemos correr, no debemos cortar la herida porque pues esto aumenta pues el riesgo de infección. No debemos chupar el veneno, ya que esto no funciona y pues puede contaminar a esta persona que está ayudando. No debemos usar torniquetes porque pues esto empeora el daño de los tejidos. No debemos aplicar hielo porque el hielo pues puede afectar la circulación. No debemos automedicarnos, pues porque muchas veces nosotros tomamos medicamento y lo que hacemos es empeorar la condición. Y no debemos consumir alcohol, ya que el alcohol pues altera la circulación y pues dificulta la atención. Y es muy importante recalcarles a ustedes
no usar remedios caseros, ya que esto pues empeora muchas veces la situación. Lo que sí debemos hacer es alejarnos de la serpiente, mantenernos siempre calmados. Lo más importante es solicitar ayuda, permitir pues la salida de la sangre del sitio donde nos mordió sin hacer ninguna cortadura. Debemos lavar la herida con bastante agua y jabón. Es importante desinfectar esta herida. Tener en cuenta a qué hora fue que ocurrió este tipo de accidente. Identificar el tipo de serpiente que nos mordió y desplazarnos inmediatamente pues al centro de atención, ¿cierto? Muchas veces podemos sentir síntomas, pues eso varía en el tipo de serpiente y la cantidad de veneno que nos deja al momento de mordernos. Podemos sentir síntomas como dolor intenso, inflamación, sangrado, moretones o muchas veces enrojecimiento. Algunos síntomas más generales pueden ser mareo, náuseas, sudoración, dificultad para respirar, muchas veces tenemos visión borrosa y debilidad. Pues muchas veces algunas personas pues minimizan estos síntomas y lo que hacemos es que se nos agrave nuestro estado de salud. Por eso nunca debemos pensar, ay, que esta mordedura no fue nada grave. Toda mordedura de serpiente pues requiere una atención médica. Por eso existe un tratamiento. Ese tratamiento principal pues es el suero antiofídico. Pues este es el único tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para neutralizar el veneno. Es importante pues aclararles a ustedes que no todas las mordeduras requieren el mismo suero. Cada serpiente pues produce venenos diferentes y solo el personal médico es el capacitado para aplicarnos este suero, ese medicamento. Nunca debemos automedicarnos, sino que siempre ir al centro médico y que allá nos mediquen. Voy a compartirles un video de este tema y yo sigo hablando. Riesgo ofídico para la prevención de mordeduras por serpientes. ¿Qué es un accidente ofídico? Los accidentes ofídicos son causados por mordeduras de serpientes, ya sean venenosas o no venenosas. En Colombia hay identificado 270 especies de serpientes. Los accidentes ofídicos estadísticamente en Colombia afectan más los pies y los tobillos, como la parte del cuerpo más afectada en todos los casos, seguidos de muslos con el 15%, manos con el 9% y cabeza con el 1%. ¿Qué se presentan los accidentes ofídicos? Para las serpientes, los humanos somos objetos o seres extraños, potencialmente peligrosos para ellas. Por ende, la reacción de las serpientes es huir o quedarse inmóvil, o en su defecto, si se sienten amenazadas, tomar una posición de defensa y ataque. Las serpientes tienen en su cuerpo órganos sensoriales, los cuales les indican unas zonas de seguridad. Ellas tienen una zona de detección de amenaza y una zona de defensa o de seguridad, en la cual están dispuestas a atacar o a defenderse. Algunas de las características de las serpientes las podemos identificar por tipo, si ellas son de tipo no venenoso o si son venenosas. Estas características genéricas de ellas están identificadas en el tipo de cola, si son diurnas o nocturnas, el tipo de colmillos, las pupilas, el tipo de cabeza, la escamación o rotulado que tienen en su cuerpo, en su piel, los colores y las geometrías de su cuerpo. Un dato curioso es que solo el 18% de las serpientes en Colombia son de tipo venenoso. Medidas de tipo ofídico son peligros biológicos, por lo cual la empresa
Dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diseñó la práctica segura de operación PSO para la prevención de incidente ofídico. En esta nos indica lo que debemos hacer, nos da unos tips para la identificación del tipo de serpiente, las medidas de prevención cuando aparece una serpiente dentro de nuestros recorridos o actividades laborales, los primeros auxilios en caso de que se nos materialice un evento, siempre recordando que debemos de tener atención y conciencia sobre el terreno y las áreas donde estamos desplazándonos, las prácticas ambientales positivas y lo que no debemos hacer en caso de un incidente o accidente ofídico. Algunos tips generales son: si nos encontramos con una serpiente en movimiento, debemos de mantenernos quietos para no alertarlas y molestarlas. Si por el contrario el animal está quieto, no se encuentra en movimiento, no debemos hacer movimientos bruscos y debemos retirarnos lentamente. Si la serpiente se encuentra en el interior de un cuarto o una habitación, debemos abrir la puerta e intentar de que ella se marche por sí sola, sin molestarla ni hacer ruidos que le generen estrés o una alerta de amenaza. Debemos de conservar siempre una distancia no inferior a 2 metros en caso de que la serpiente la podamos avistar con un espacio prudente. Y debemos siempre de reportar al área HCE del cliente o al command center del cliente el avistamiento de un animal de estos. Debemos de no manipularlos ni entrar a hacer alguna intervención en la zona donde ellos se encuentran. ¿Qué hacer en caso de un accidente ofídico? Si se nos presenta o se nos materializa el accidente y tenemos una mordedura de serpiente, lo primero que debemos hacer es alejarnos del animal cuidadosamente. Tratar de identificar, ver la forma de la serpiente y el color. Esto nos ayudará a determinar el tipo de tratamiento, es decir, el suero, para evitar envenenamiento que nos deben aplicar. Debemos de tener en cuenta la ubicación, la hora en que nos mordió para darle esta información al personal de salud que nos va a prestar los primeros auxilios. Conservar la calma. En todo momento debemos de conservar la calma, ya que el alteramiento y la agitación ayuda a promover la irrigación del veneno en el torrente sanguíneo. Siempre debemos de mantener nuestra información de Medevac para poder pedir ayuda, poder solicitar asistencia médica e informar a nuestros brigadistas o zona médica del cliente o de Omnitempos. Debemos de, ya en el momento de que nos presten los primeros auxilios, debemos de mantenernos quietos y en calma para evitar pues la irrigación del veneno. Debemos de lavar bien la herida con agua y con jabón sin entrar en contacto directamente con ella. Procurar que mientras esté saliendo sangre, hacerlo naturalmente, es decir, no hacer ningún tipo de incisión o de presión adicional. Envolver la mordedura con una prenda seca y limpia, no muy ajustada, no debemos de hacer ningún tipo de torniquete. Se debe solicitar el suero antiofídico para la mordedura, por lo cual se hace muy importante haber hecho esa identificación del tipo de serpiente que nos mordió. Acudir al centro hospitalario más cercano o centro de urgencias, donde nos aplicarán el biológico pertinente para evitar el envenenamiento. Otros tips de lo que no debemos hacer: no correr, no ingerir alcohol, no cortar la piel, no succionar el sitio de la mordida, no hacer un torniquete, no curandería y no automedicarse.
En Colombia, los principales factores que causan un manejo inadecuado del ateofídico también son la incorrecta identificación de la serpiente agresora, la incorrecta correlación de la distribución geográfica del animal, es decir, un animal que no debería estar en una zona en donde no es su hábitat normal, un inadecuado diagnóstico en correlación con el cuadro clínico que presenta el trabajador y un inadecuado tratamiento del accidente. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? El único tratamiento para un accidente ofídico, una mordedura de serpiente venenosa, autorizado o recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es la aplicación del suero antiofídico. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud tiene avalado dos tipos de sueros, el para víboras y el para corales. El para víboras se llama suero antiofídico SAP y el anticoralino es el polivalente AAP. Es importante tener en cuenta que los sueros únicamente funcionan para el tipo de serpiente que nos mordió, es decir, para víboras el SAP y para corales el anticoralino AAP. Muchas gracias por la atención. Los invitamos. En el riesgo biológico también podemos presentar picaduras de abejas, pues ya que las picaduras de abejas pues son muy comunes, pues especialmente en trabajos del aire libre, como nosotros que trabajamos al aire libre, ¿cierto? En la mayoría de casos pues generan dolor, inflamación leve. En algunas personas pues que son alérgicas pues pueden causar reacciones más graves. También puede ser muy peligroso pues cuando tenemos múltiples picaduras. Pues las abejas cumplen una función pues importante en el medio ambiente, pero que también se convierten en un riesgo cuando se sienten amenazadas. Por esto es que no debemos lanzar objetos al enjambre, alejarnos rápidamente si llegamos a ver un enjambre. Debemos en el momento que nos pique retirar adecuadamente el aguijón y aplicar compresas frías. Los ataques múltiples pues pueden convertirse en muy peligrosos, ¿cierto? Algunos de los síntomas son como reacción leve, pues en las reacciones leves son pues dolor punzante en el lugar donde nos picó, una ronchita roja en el área de la picadura y una ligera hinchazón alrededor del área de la picadura. Cuando son reacciones moderadas, allí tenemos enrojecimiento extremo, hinchazón en el sitio de la picadura que se agranda gradualmente al siguiente día o hasta los 2 días. Recordemos que si la hinchazón no desaparece en un tiempo de 5 días, pues es necesario que consultemos a nuestro médico. Y existen unas reacciones alérgicas que son las más graves. ¿Por qué son graves? Porque existe la anafilaxia, ¿cierto? Es decir, que estas abejas pueden ser potencialmente mortal y pues requieren un tratamiento de emergencia. Aquí las reacciones que tenemos son picazón y piel pálida o enrojecida, un pulso débil y no rápido, tenemos náuseas, vómitos, diarrea, tenemos dificultad para respirar, tenemos hinchazón de la garganta y la lengua, tenemos mareos o desmayos y tenemos pérdida del conocimiento, ¿cierto? Como lo dije, la alergia pues nos puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, convulsiones, fiebres, mareos, desmayos. Entonces, por eso, ¿qué debemos hacer ante una picadura de abeja? Pues retirarla y evitar tocarla, ¿cierto? Alejarnos del lugar. Tenemos que sacar el aguijón con pinzas, aplicar hielo, ir inmediatamente al médico si representamos un tipo de alergia y pues debemos de prestar mucha atención si son personas adultas las que presentan este tipo de alergia.
Voy a compartirles un pequeño video. Picadura de abeja. ¿Qué hacer? Las picaduras de abeja pueden producir diferentes reacciones que van desde dolor y molestias temporales hasta una reacción alérgica grave. En caso de que estas ocurran, se recomienda extraer el aguijón, ojalá sin reventarlo ni romperlo, y arrastrar la zona para que éste se desprenda solo. Lavar bien el área con agua y jabón y aplicar hielo. Los síntomas son dolor punzante, roncha roja e hinchazón leve alrededor de la picadura, que desaparecen en unas pocas horas. Algunas personas presentan enrojecimiento extremo e hinchazón, que disminuye entre 5 a 10 días después. Un 5% de los casos más severos puede producir una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Los síntomas pueden ser urticaria, picazón, piel pálida o enrojecida, dificultad para respirar, hinchazón de garganta y lengua, pulso débil y rápido, náuseas, vómitos o diarrea, mareos o desmayos, pérdida del conocimiento. Existen factores de riesgo para tener una reacción alérgica. Número total de picaduras previas. Grado de exposición si es apicultor, hijo de apicultor o vive en una zona con panales. Sexo masculino es predominante. En caso de sospechar una reacción alérgica, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Luego, se sugiere una evaluación por inmunología para definir estudio, gravedad y tratamiento a seguir. Para prevenir las picaduras, usar zapatos cerrados cuando se está al aire libre. Utilizar ropa de colores claros y sacudirla antes de ponérsela. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. En el riesgo biológico también encontramos las picaduras de abeja. La mayoría pues, de las picaduras de abejas suelen ser inofensivas, pero a veces nos causan reacciones alérgicas o otras complicaciones. Sin embargo, pues existen algunas especies como la viuda negra o la araña marrón, que esas sí nos pueden causar complicaciones más severas, ya que estas son venenosas. Y estas arañas pues suelen esconderse en lugares oscuros y pocos aseados. Por eso pues, es recomendable pues, revisar ropas y zapatos antes de colocarnos, mantener el orden en nuestro puesto de trabajo, no estar metiendo las manos en rincones sin haber inspeccionado qué hay o qué no hay. Y estar pendiente ante una picadura si presentamos síntomas como dolor, inflamación, ampollas o fiebre. ¿Qué debemos hacer después de que nos pique una araña? Pues lo primero que debemos hacer es pues, lavar el área afectada con agua y jabón. Como segundo debemos aplicar hielo o una compresa húmeda, ¿cierto? Si se necesita como tercero, pues tomemos medicamentos siempre y cuando pues, este medicamento sea formulado, ¿cierto? Si presentamos pues, una reacción alérgica, irnos inmediatamente al centro médico y buscar pues el tratamiento con el médico, ¿cierto? No automedicarnos. Como les venía diciendo, pues la mordedura de araña viuda negra, pues ese es el que causa un dolor agudo parecido pues a un pinchazón, ¿cierto? Luego nos produce entumecimiento en la zona donde nos fuimos picados, donde fuimos mordidos. Generalmente pues se nos presentan calambres, rigidez muscular, que puede ser intenso, ¿cierto? Podemos presentar dolor en el abdomen, en los hombros, en la espalda y en el pecho. Muchas veces pues presentamos síntomas como náuseas, vómitos, ansiedad, dolor de cabeza, mareo, inflamación en los párpados, problemas respiratorios. Por eso es importante, si presentamos estos síntomas, dirigirnos inmediatamente al médico. Recordemos que es importante que el diagnóstico siempre debe ser realizado por un médico. Tengamos en cuenta también cuando vayamos al médico, identificar qué tipo de araña fue el que nos picó, para tener un diagnóstico más específico y para así poder confirmarnos
qué tipo de araña y qué tipo de diagnóstico nos pueden dar. Primeros auxilios en 1, 2, 3. ¿Cómo reaccionar por envenenamiento ante una picadura de araña? 1. ¿Cómo identificar? El patrón de la picadura es característico. La piel tiene un color intenso, enrojecido, la hinchazón, la aparición de ampollas, náuseas, vómito y el dolor muscular o abdominal intenso. 2. ¿Qué hacer? Lo primero es llamar a la línea de emergencias toxicológicas, lavar la herida con agua y con jabón sin frotar, mantener la zona afectada inmóvil, si es posible, esta parte debajo del nivel del corazón. Si puedes tomar una foto o captura de la araña, lo mejor posible para identificarla y sobre todo llevar a un centro médico que tenga toxicología clínica en lo posible. 3. ¿Qué no hacer? No aplicar remedios caseros como alcohol, café o tierra, ni fluidos corporales como orina en la herida, no poner torniquetes, no cortar ni chupar la herida y no intentes atrapar la araña. Reconocer, actuar, ayudar. Estos primeros auxilios 1, 2, 3, porque saber qué hacer puede salvar una vida. Como lo dicen en el video, es importante y es fundamental pues acudir rápidamente al médico, ¿cierto? Si en algún momento llegamos a presentar algún tipo de accidente, ya sea por picadura de serpiente, de abeja o de araña, pues es importante que nos reporten inmediatamente, ¿cierto? Ya que el reporte oportuno pues permite prevenir futuros accidentes y tomar pues medidas correctivas, ¿cierto? Pues la seguridad es responsabilidad de todos, por eso recordemos cumplir las normas, reportar condiciones inseguras, participemos pues activamente en las capacitaciones, hagamos el uso adecuado de EPPs, ya que pues la mayoría de accidentes relacionados con animales venenosos pues pueden prevenirse, ¿cierto? Y pues recordemos que la prevención, el autocuidado y la responsabilidad pues nos pueden salvar la vida, ¿cierto? Recordemos, como cada mes se lo digo, llegar a nuestras casas sanos, así como salimos, ¿cierto? Sanos y salvos, ya que allá nuestra familia nos espera. Pues recordemos que mensualmente estamos dando estas capacitaciones para que tengan ustedes una mejor herramienta para proteger su salud, su vida, su bienestar. Chicos, voy a dejarlos con la ingeniera Shirley con el siguiente tema. Un momento. Muchas gracias. Ya continúa la ingeniera Shirley con el tema prevención del consumo de alcohol, droga y tabaquismo. Buenas tardes, muchachos. Entonces vamos a continuar con el último tema, prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo en el trabajo. ¿Ahí me escuchan, Margarita? Sí, señora, la escuchamos y vemos perfectamente la presentación. Ah, bueno, listo, vale. Bueno, el objetivo principal de esta capacitación, muchachos, es que se genere conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo de estas sustancias psicoactivas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estas sustancias no solamente tienen una afectación en el tema de salud, sino también abordan el aspecto familiar, el desempeño laboral y pues obviamente también la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como trabajadores y como responsables del sistema o por parte de la gerencia, es importante pues que se promuevan estos hábitos saludables, hábitos de vida saludables, pues para evitar y fortalecer el sistema de gestión y garantizar que pues el bienestar físico y mental de todos nosotros como colaboradores pues estén en las óptimas condiciones para desempeñar la labor. Primero, antes de avanzar sobre el tema, pues
como les decía, les hablaba sobre el tema de las sustancias psicoactivas. Estas sustancias lo que generan es una alteración al funcionamiento normal del cerebro. Y esto pues afecta el comportamiento, las emociones de las personas, la percepción con la que afrontan diferentes situaciones y pues la capacidad de tomar decisiones. Dentro de estas sustancias psicoactivas, la más común y las que la empresa por la cual tiene una política de prevención es el tema del alcohol, el cigarrillo, tabaco, que también aquí incluimos el vapor, las drogas ilícitas como es el consumo de marihuana, cocaína, éxtasis, bazuco, bueno, entre muchas que existen, y en su minoría, pero no menos importante, las sustancias de uso médico cuando estas no son, cuando se consumen sin control. Porque es importante, muchachos, que se realicen estas capacitaciones. Nosotros acá tenemos varias actividades de alto riesgo en cuanto al tema de vigilancia, que es el manejo, el uso de las armas de dotación que tienen algunos guardas a cargo y la conducción. Estas dos actividades son tan críticas que pues, la empresa debe garantizar que se tenga un control tanto en la fuente como en el medio, como en el individuo. Entonces, por eso es que nos enfocamos mucho y abordamos mucho este tema de prevención de consumo de estas sustancias psicoactivas. Entonces, el abordar este tema, lo que nos va, el no abordarlo o el no tocar va a provocar un aumento de la accidentalidad, aumento en ausentismos, disminuye la concentración de la persona en su labor, genera conflictos. Nosotros también manejamos lo que es la atención al cliente. La mayoría, la actividad como la más grande que tienen es la atención al personal, la orientación. Entonces, el atender una situación en este estado, pues puede provocarte que el tener un problema chiquito se pueda agrandar. O lo mismo al afrontar una situación de emergencia pequeña, el estar en esta condición, pues ya se vuelve una amenaza más porque pues ya no está en sus óptimas condiciones. Entonces, es importante en el sector de la vigilancia tocar este tema porque el personal debe siempre mantener alerto, atento a cualquier operación sospechosa y pues debe estar en las óptimas condiciones, tanto físicas como mentales, para manejar arma o para atender cualquier situación de alto riesgo. Entonces, bueno, ya para arrancar, muchachos, con este tema, vamos a iniciar con los efectos del alcohol. Ustedes sabemos que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Ella afecta principalmente lo que son las emociones, los reflejos, la coordinación motriz que tenga la persona, la atención, el juicio y esa capacidad que tenga para reaccionar o atender cualquier situación de emergencia. El alcohol o estar bajo el efecto del alcohol pues trae varias consecuencias. Espérenme un momento, porfa, que por acá. Los efectos del alcohol, perdón, eh, trae varias consecuencias, no solamente como el tema a la salud, sino también hay unas afectaciones tanto en el trabajo como en la familia y la sociedad. Entonces, estas sustancias no solamente afectan en un solo aspecto, sino que ya se vuelve como una bola de nieve que afecta en todo el común desarrollo de la persona. Dentro de la salud, pues tenemos principalmente el consumo de alcohol, enfermedades hepáticas, que es todo el daño que puede hacer al hígado, problemas cardíacos, todo el sistema circular, todo relacionado con el sistema circular. Y como es una sustancia que se ingiere, pues afecta todo el tema digestivo, principalmente provoca gastritis, úlceras y afectaciones a nivel del estómago. Ya por último tenemos lo que es la depresión y la ansiedad, que también es un factor que contribuye a la dependencia de esta sustancia. Puede ser como consecuencia, como también puede ser como una causa de consumir esta sustancia.
Es importante, muchachos, también en el trabajo eh, tener en cuenta que no solamente la afectación a la salud, sino lo que puede afectar laboralmente. Entonces, tenemos las llegadas tarde, ese ausentismo sin justa causa, el bajo rendimiento que tenga la persona. Muchas veces decimos que no sé si ustedes han escuchado el término presentismo, que es aquella persona que está presente pero no desarrolla las actividades definidas o las establecidas como tienen que hacerlas. Entonces lo que hace es una manera como de estar presente, pero no se desempeña bien en su labor. El aumento de los accidentes laborales, el mal manejo de los equipos, tanto medios de comunicación como estos críticos, como es el arma de dotación o aquel administrativo que se encargue de pagar o que maneje actividades de alto riesgo, pues estar bajo el estado de esta sustancia, pues lo va a llevar a cometer errores. Y pues esto puede acarrear sanciones disciplinarias. Para nosotros, de acuerdo a la política, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, estar bajo esas condiciones, al ser una actividad de alto riesgo, no la vigilancia, sino, perdón, el estar atento en cuanto a la vigilancia y el manejo de las armas y la conducción, lo que provoca es que se haga una terminación inmediata del contrato por no poner solamente en riesgo la vida del trabajador, sino también la de los terceros, las personas que custodian las instalaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que la prestación del servicio, principalmente la salud, no se vea afectada, pero tampoco la imagen y la prestación del servicio que da la organización. Entonces, es importante también para que lo tengamos en cuenta. Y adicional, pues está el aspecto social en cuanto a lo familiar y esa relación extralaboral que tenemos todos nosotros. Entonces, estar bajo esa sustancia va a provocar violencia intrafamiliar, problemas económicos, que también a veces son factores de esas adicciones, accidentes de tránsito, dificultades también en las relaciones personales, amorosas, bueno, un sinnúmero de relaciones que tenemos. Entonces, todo esto lo que lo va a hacer es una afectación y trasladar todos esos problemas al tema laboral. Entonces, se vuelve ya un problema muchísimo más grande el ser adicto a una sustancia psicoactiva. Ahora vamos a tocar el consumo de las drogas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el consumir el alcohol, bueno, eso se lo puedo ir diciendo más adelantico, sino que el consumir alcohol, pues es una sustancia que con el tiempo la persona cada vez los traguitos lo cogen más rápido, ¿sí? El consumir esa sustancia frecuentemente, pues ya usted con una, dos cervezas, tres cervezas, ya se le enreda la lengua, ya pierde como el equilibrio. En cambio, las drogas lo que hacen es que usted cada vez que pasa más y consume, el cuerpo le pide más, porque ya ella lo que tiene es una afectación tanto neurosensorial y también muy psicológica y muy mental. Es el tema con las drogas. Ellas, como le dicen, alteran el funcionamiento del organismo y generan esa dependencia física y psicológica. Cada vez el efecto que le hacían su primera dosis no era el mismo, entonces tengo que aumentar y aumentar y aumentar así la dosis hasta que ya se vuelve un problema grandísimo de dependencia. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas drogas? Las ilícitas que ya conocemos, cocaína, marihuana, bazuco, heroína, bueno, entre otras. Existen también las sintéticas, que son como el éxtasis, o ahorita que hay tantas drogas químicas, y pues los medicamentos que usan incorrectamente o bajo un control médico, no una suscripción médica, sino que son de libre acceso, entonces se vuelven ya una dependencia con estos medicamentos. Las consecuencias del consumo de estas drogas, pues están las físicas, las psicológicas y las laborales, al igual que el alcohol. Entre las físicas principalmente ya hay un daño al cerebro, hay daño de neuronas, problemas respiratorios también, cardíacos, pérdida de la memoria y el tema del trastorno del sueño. Y aumenta lo que es la depresión y la ansiedad bajo el efecto de estas sustancias. En el tema psicológico, pues ya aumenta todo el tema del control de emociones, ya la persona no controla, ya eh, tiene episodios de paranoia, esquizofrenias, el tema de la dependencia y la ansiedad y la depresión pueden ser un factor también que provoca el consumo de esto, también se vuelven una consecuencia
del consumir. Entonces ellos también, esta sustancia, esta depresión y ansiedad, en la parte psicológica, se ve muy notable en el consumo de las drogas. Y pues ya en el tema laboral, al igual que el alcohol, pues al estar bajo estas sustancias, pues se van a presentar errores en las actividades, accidentes de trabajo que se pueden convertir en accidentes graves, fatales, no solamente las pérdidas humanas, sino también pérdidas materiales, el bajo desempeño, el bajo rendimiento del trabajador, ya no va a estar alerta, atento o no va a desempeñar las funciones para las cuales fue contratado y pues obviamente posibles procesos disciplinarios. ¿Por qué tocar este tema y por qué es riesgoso pues, estar bajo estas sustancias en el sector de vigilancia? Principalmente porque, pues, como ya lo he repetido, el guarda de seguridad o todo el personal de vigilancia debe estar atento y estas drogas por lo general alteran la percepción, si cambian cambian como la idea de cada situación. Entonces todo se vuelve o se maximiza o se minimiza la situación, ya no hay un juicio, no tiene una toma de decisión, no existe una concentración y lo más importante ante una situación, ya no hay capacidad de reacción. Entonces, ante una situación, el vigilante tiene que estar alerta, atento para poder reaccionar y saber de que si hay una emergencia por incendio, debe coger el extintor multipropósito y no escoger otro extintor, ¿sí? Entonces, es estar tan alerta y tan atento en sus cinco sentidos para tomar la decisión correcta porque en una emergencia, una situación, siempre los minutos, los segundos van a ser crucial. Entonces, importante también el tema de que esta persona, nosotros para la cual nos contratan, es para garantizar la seguridad de las instalaciones, salvaguardar los bienes, las personas que también se custodian. Entonces, al ponerse uno en peligro, ya uno se vuelve una fuente de peligro incontrolable. Una persona en estado de droga, depresivo, y con un arma de fuego, pues ya no el peligro no va a ser el arma de dotación o no va a ser el riesgo público, sino que adicional de eso va a ser una persona en este estado disparándole a varias personas inocentes. Y entonces una situación pequeña se puede volver algo macro y no controlable. Entre todo esto, pues está la reacción tardía ante emergencias, que es como les decía que pues ya se disminuyen los reflejos, ya hay una lentitud para actuar porque se va a perder el equilibrio, porque no se va a tener, no se va a estar en total concentración, van a haber confusiones ante diferentes situaciones críticas, entonces no va a tener como un juicio o el juicio claro para tomar la decisión adecuada, provoca una mala atención, respuestas ineficientes ante robos, incendios, amenazas, bueno, todo lo que se pueda presentar. Importante, el uso inadecuado del armamento. Nosotros tenemos un riesgo crítico que no es el arma como tal, porque el arma no es una fuente de peligro siempre y cuando esta pues esté en las condiciones adecuadas, ¿no? Si está en condiciones inseguras, pues obviamente que el arma es un peligro, pero el arma por sí sola no es el peligro. El peligro, ¿cuál la vuelve? Cuando el trabajador o la persona que la manipula inadecuadamente, ¿sí? O si esta arma está en unas condiciones no aptas, si tiene el tambor atascado, si tiene falta de mantenimiento, bueno, en fin, ahí sí es un peligro, pero el arma por sí no es un peligro. Entonces, el consumo de estas drogas puede alterar la coordinación motora y el juicio que tenga la persona al usar este equipo de dotación que tenemos nosotros, que provoca accidentes graves, leves, fatales, tanto como a terceros también, que también es lo más difícil, y el tema de también el uso indebido de la fuerza. No sé, de pronto el mayor piso les ha tocado el tema de que cuando hay que atender una emergencia también el Ministerio de Defensa sacó una legislación con respecto al uso excesivo o indebido de la fuerza, o sea, nivelar esa fuerza. Si hay una persona, un ladrón que tiene un arma blanca y yo tengo un arma de fuego, pues obviamente que ahí ya va a haber una ventaja y va a haber una responsabilidad. Entonces también es tener el juicio y como esa atención de que tener que usar el equipo de arma de dotación cuando su vida se vea en total peligro, ¿sí? O cuando esa parte no esté en una, en un uso excesivo de un arma o algo así, o de cualquier tipo de arma. Entonces es importante también por eso tener claridad a la hora de estar bajo estos efectos.
Tenemos también pues la falla de los procedimientos de seguridad, pues al estar en estas condiciones pues se van a cometer errores en todos los protocolos que tenga establecido la empresa. Riesgos para usuarios, compañeros y comunidad, ya se vuelve un peligro, como ya les decía. Disminución de la capacidad y observación de la vigilancia, todo el tema de estar alerta y atento se disminuye bajo el efecto de estas dos sustancias, alcohol y drogas. Alteración emocional y comportamental en cuanto al tema de también, principalmente, bueno, que no solamente pone en riesgo la vida de él, sino ya también de terceros, compañeros, de los clientes, de la ciudadanía, las reacciones que se presentan, reacciones agresivas, impulsivas. Hay contratos en donde el personal que se atiende es personal difícil y entonces el estar bajo este efecto ya se vuelve una persona muy sensible y no puede atender o orientar la situación y llevarla a un nivel en donde se pueda manejar, ¿sí? Se entiende que hay personal supremamente complejo por diferentes situaciones a las que de pronto el cliente o el cliente donde se atienden pues no lo satisfacen, entonces se desquitan o descargan como esa ira o esa frustración con el personal de vigilancia, entonces el estar bajo estos efectos pues va a volver un problema chiquito, lo va a volver algo más grande y no le va a dar como la facultad de poder orientar y solucionar este problema. Ya por último, pues las consecuencias laborales y disciplinarias, pues el mismo problema con respecto a que existe un reglamento interno de trabajo, el estar bajo esas condiciones, pues adicional de la actividad crítica, pues aumenta esa criticidad y el riesgo, entonces la ley ampara al empleador proteger y determinar cuáles serían esos controles o esas sanciones disciplinarias para el personal. Bueno. Prevención del tabaquismo. Nosotros tenemos la política que tenemos, es integrada, ¿sí? Es prevención de consumo, alcohol y tabaquismo. ¿Qué pasa hoy en día con el tema del tabaquismo? Eh, Salió ahora el tema del vapor, que también se incluye dentro de esta política. No es solamente el estar bajo estas condiciones, sino la imagen que se da al uso de esta sustancia. Vamos a hacer como un recorderis sobre este tema del consumo del tabaco. Pues ya sabemos, es derivado del tabaco, principalmente en cigarrillos. ¿Qué es lo que hace que se vuelva adictivo? ¿Qué es lo que, la sustancia que hace que se vuelva adictiva a la persona? Pues la nicotina. Entonces, ella por lo general, el uso excesivo aumenta o afecta a ciertos órganos y los va expandiendo. Entonces, por ejemplo, en el tema de la salud, hay afectaciones principalmente a los pulmones, a todo el sistema respiratorio y provoca cáncer. También las diferentes enfermedades EPOC, que son las enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias, todo el tema cardíaco, todo lo que significa infartos, puede provocar todo ese tema en cuanto a accidentes cerebrovasculares, todo ese tema circulatorio, también el tabaquismo en exceso lo ocasiona. También hay un tema de salud, que es como estas personas que fuman constantemente, generan como ese mal aliento, ese problema de que la ropa, las manos, todo les huele al tabaco y con el tiempo va cogiendo un olor que socialmente hasta a veces son rechazados por esta condición. Entonces, es importante que todas estas sustancias en general, las tres a las cuales la empresa pues está promoviendo a través de campañas, pues que no se consuman en exceso. Muchas son socialmente aceptables porque pues en una reunión se consume alcohol, ya pues la dosis personal, bueno, todo ese tema. Pero siempre lo inquietante va a ser o lo preocupante va a ser es el exceso de estas sustancias y el no usar hábitos saludables que contribuyan a ir disminuyendo y disminuyendo como las consecuencias de estas adicciones. Importante, muchachos, que conozcamos cuáles son las características de una conducta adictiva. Entonces, en cuanto a las conductas adictivas, ya he dicho varias, he repetido varias, pero principalmente está la pérdida del control. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la persona ya no tiene, o sea, se le presenta como esa dificultad
para que controlen qué tanta cantidad va a consumir, tanto de alcohol, de drogas, cigarrillos. O sea, por lo general esta persona consume siempre más de lo que tenía planeado, no, o no puede dejar de fumar, y si lo deja, lo intenta, vuelve otra vez y recae, ¿sí? Entonces se pierde como ese control, entonces ya va provocando como esa dependencia física, psicológica o emocional hacia esta sustancia. Está también la necesidad constante de consumirla. Esto es aquella persona que siente un deseo fuerte de consumir la sustancia y piensa que siempre está programada o siempre planea la manera o el momento en que la va a consumir. Entonces, si no lo hace, ya empieza a sentir desesperación, irritabilidad, porque no sabe cuándo la va a hacer o porque de pronto cuando la tenía planeada no le sale o algo así. Entonces, busca siempre, constantemente la oportunidad para para consumir esa sustancia. La dependencia física y psicológica, entonces ya lo que es en sí el cuerpo, el desarrollo normal del cuerpo y la mente ya se acostumbran a esa sustancia. Entonces, cada vez o para que el cuerpo funcione normalmente requiere el consumo de la sustancia. Entonces, no voy a poder presentar una prueba porque no tuve la dosis, ¿sí? O hoy no la voy a pasar chévere en una fiesta porque no tomé alcohol, ¿sí? Ciertas cosas así. Y ya psicológicamente la persona empieza a sentir que la necesita siempre para consumir porque no se siente relajado, porque no puede dormir, porque no puede trabajar, porque ya no se siente bien. Entonces ya muchas cosas de la vida cotidiana dependen de esa sustancia. Ya aquí ya viene el tema de la tolerancia que la hablamos anteriormente, que esta persona pues ya la cantidad que consumía ya no le funciona como le funcionó la primera vez, entonces ya tiene que aumentar esta cantidad para que sienta el mismo efecto o pues sea mucho mejor. Entonces, como les decía, una persona pues ya se embriagaba con pocas bebidas, con pocas cervezas, pero ahorita necesita muchísima más. Entonces, a diferencia del alcohol, el alcohol sí con el tiempo, usted ya entre más consume alcohol, ya la tolerancia merma, usted ya se le disminuye como tal toda la reacción de su cuerpo, entonces ya le va cogiendo más rápido, diferente a la droga, que la droga sí tiene que aumentar y aumentar la dosis para que se sienta igual, pero ambas sustancias tiene que ingerirlas en exceso. Ya por último está pues la negación que se tienen muchos ante esta situación, el no saber, el engañarse a sí mismo de que están bien, de que eso no, de que eso es normal, de que pues yo solamente tomo los fines de semana, entonces ya justifican esa conducta o ya uno cree que uno lo puede controlar. Yo controlo mis tragos, yo sé que yo puedo, sí, entonces se niegan a sí mismos que existe una adicción y minimizan ese consumo, entonces ya todo lo van justificando. Entonces, son, por ejemplo, digamos, aquellos que dicen, no, yo dejo fumar cuando yo quiero. Yo solamente tomo los fines de semana, yo no tengo ningún problema con eso, nadie tiene ningún problema conmigo. Entonces, sí, como que minimizan la situación y la justifican y no, nunca se dan cuenta del problema que son ellos mismos como también para las familias. Entonces ahí ya viene un cambio emocional y de comportamiento. Ya estas personitas se vuelven agresivas constantemente, sufren de ansiedad, sufren de depresión, los ánimos tienen cambios brusquísimos, por lo general se aíslan o sí buscan como la soledad, se vuelven irritables. Entonces ya socialmente son personas que van afectando todo el tema intra y extralaboral, se va viendo, se va mostrando, se va reflejando como tal esta dependencia. Ya por último, muchachos, la prioridad que estas personas le dan mucho a las responsabilidades, ya estas sustancias las ponen en primer lugar, pasan a segundo plano lo que es la familia, lo que es el trabajo, la salud y las obligaciones personales que tenemos todos.
entonces le van dando más importancia al consumo y van dejando todos estos factores protectores para una persona normal, para vivir en su vida y afrontar diferentes situaciones. Entonces ya su red de apoyo se debilita y cualquier situación pues lo puede afectar no solamente la salud, sino también al aspecto laboral y familiar. Bueno, aquí tenemos unas cifras para reflexionar. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.1 millones de fumadores en todo el mundo. Las muertes de estas personas son hasta 8 millones, entre los cuales están personas fumadoras y pues las que no fuman, sino aquellos que son fumadores pasivos. Bueno, el tabaquismo dice que le cuesta más de 1.4 trillones del año en gastos de salud, porque pues estas enfermedades provocan, estas adicciones provocan muchas enfermedades en todas las personas, entonces esto ya se vuelve un costo para el tema de salud. Y pues ya el tema de los fumadores pasivos, según la Organización Mundial de la Salud, mata a 1.2 millones de personas que no están expuestas directamente, sino involuntariamente por el entorno en el que se ven ya obligadas a convivir. Entonces, estas son unas cifras para tener en cuenta. ¿Cómo prevenir el consumo? Existen, bueno, lo tenemos dividido a nivel personal y desde la parte laboral. Entonces, principalmente, como lo decía, mantener hábitos saludables, practicar algún deporte, el dormir adecuadamente. No es dormir, es descansar, ¿sí? Adecuadamente. Hablar sobre estas emociones, siempre buscar ayuda profesional cuando eso sea necesario y evitar ambientes donde pues se haga ese tipo de consumo. A nivel laboral, pues mantener la comunicación con el empleador. Es importante que ustedes nos reporten cualquier cambio de su condición de salud para que la empresa conozca y esa enfermedad a la cual usted pues o esa condición que tenga, independientemente que sea esta, muchachos, cualquier condición de salud, pues la empresa está en la obligación primero, principalmente ustedes, de reportarla a nosotros, de conocer y saber en qué aspecto o cómo esta enfermedad se puede ver afectada por la misma labor. De lo contrario, pues seguir las recomendaciones o las restricciones médicas que nos dé la IPS, que ese es como el principal objetivo. Conocer y poner en práctica las campañas, de no solamente venir y asistir a la capacitación, sino como que extender todos estos conocimientos que ustedes adquieren y llevarlos a su vida extralaboral, a su vida cotidiana. Realizar las pausas activas. Ahora pues están también las pausas activas cerebrales. Es importante que ustedes también ya empiecen a realizar ese tipo de pausas. Fomentar el respeto y apoyo entre compañeros y cumplir las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Muchachos, es importante, hago mucho énfasis en el tema de pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda no es un motivo de tener vergüenza ni nada de eso, ¿sí? Cuando la persona reconoce que tiene una dificultad y busca el apoyo, siempre, siempre esto no solamente va a proteger su salud, sino también va a proteger pues a su familia, a su trabajo, va a mejorar la calidad de vida. Entonces no es solamente como que a veces nos apenamos de buscar ayuda. Tengan en cuenta presente que pues tienen su EPS, que también les puede brindar asesoría, la ARL también nos brinda apoyo, ellos tienen también un canal, una línea psicológica. Aquí también en el área de talento humano se les comparte la línea telefónica para cualquier tema psicológico, medicina laboral, tanto en su EPS como en la IPS de nosotros, y diferentes programas de apoyo institucionales, muchachos, que ofrece la alcaldía, la gobernación, la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, siempre hay lugares a donde buscar, ¿sí? Es tomar la decisión. Ya para finalizar, muchachos, recomendaciones para ustedes. Nunca presentarse al puesto de trabajo en el estado de de estas sustancias, estar bajo el efecto de estas sustancias. Informar cualquier situación de riesgo. Muchas veces ustedes le reciben al compañero bajo estas condiciones y hacen caso omiso a todos los protocolos. Tengan en cuenta que también el recibir, pues también los hace parte del problema. Entonces es importante reportar esas condiciones. Cumplir las normas de seguridad, ya ustedes tienen conocimiento de todos los protocolos de control de acceso de personas, vehículos, materiales.
todo el proceso de operaciones sospechosas, llamadas extorsivas, bueno, todo lo que puede pasar en cuanto a la operatividad y el manejo seguro de las armas. Recordemos que la manipulación de las armas se hace de acuerdo si su vida se ve en total amenaza o lo que ustedes van a, o bajo la custodia o lo que tengan en función, ¿sí? Es importante repasar ese decálogo de armas. Yo sé que aquí lo hemos repetido varias veces, pero es importante recordarlo para los chicos en conducción, los supervisores, los coordinadores que manejan vehículos. Es importante estar en óptimas condiciones para usar el vehículo. Por eso hago el llamado de atención, no es solamente realizar la inspección preoperacional, sino que el área operativa pues revise que esas personitas están en las condiciones óptimas para poder conducir. Como responsabilidad que tenemos todos, muchachos, cuidar la salud física y mental es responsabilidad de cada uno, ¿sí? La empresa nos da unas herramientas, la responsabilidad y la prioridad se la da a cada trabajador. Entonces es importante que ustedes siempre tengan en su mente cuidar su salud, tanto física como mental, y así van a ser un ejemplo para sus compañeros y familia. Listo, entonces la prevención comienza con cada uno de nosotros. Cuidar nuestra salud es tomar una decisión muy responsable. No protege solamente nuestra vida, sino la de terceros. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias por su atención. Y se les va a compartir en el link de la respuesta de la asistencia. Una preguntita es abierta. Se trata de cómo ustedes contribuyen desde su cargo con el cumplimiento de la política de prevención que tenemos nosotros contra estas sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera. Chicos, les voy a compartir en el chat de esta reunión, les voy a compartir el link de asistencia. Recordemos que si somos de la empresa Integral, pues llenamos Integral. Si somos de la empresa Lao, llenamos los de Lao. Si somos de la empresa Puma, llenamos los de Puma. Recuerden que deben escribir bien su número de cédula, de ahí es donde tomamos la asistencia con su número de cédula. Ahí les estoy enviando en el chat de la reunión. Chicos, si no pueden visualizar el chat de la reunión, recuerden que me pueden escribir a mi número de WhatsApp 310-302-8490 y en el transcurso de la tarde yo les envío el link. No hay necesidad de que ustedes me llamen y eso no, yo les voy, en el transcurso de la tarde yo les voy enviando este link, ¿vale? Chicos, no me escriban acá por este chat, sino en el WhatsApp, por favor. En el WhatsApp me pueden escribir esto que les envíe en el link, ¿vale? Ahí les estoy compartiendo el número 310-302-8490. Este número de WhatsApp me pueden escribir y yo con gusto les envío el link, ¿vale?